en Colombia. Gracias. 8:26 de la mañana. Tal vez la persona más cercana en el gabinete al presidente de la República, Gustavo Petro, había sido la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, una mujer que lo ha acompañado en su trasegar político, estuvo tanto en el Ejecutivo como en las corporaciones públicas, tanto en el gobierno de Bogotá como en el Consejo de Bogotá. Una mujer que lo entiende. Él le entregó una cartera que para el propio presidente es muy importante. Ella tiene un reconocimiento significativo, hay que decirlo, en el campo medioambiental, y tuvo al frente la responsabilidad de la más grande tarea en materia de una cita ambiental que hubiera tenido Colombia. En el Consejo de Ministros, Susana Muhammad presentó sus reparos categóricos frente a la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho, y ahora que ha presentado su renuncia, insiste en esos reparos frente a Armando Benedetti. Ex ministra Susana Muhammad, gracias por atender nuestro llamado. A ustedes, muchas gracias y un saludo. Un saludo, doctora Muhammad. Le pregunto esto con todo respeto. ¿No le da un poco de tristeza irse del gobierno? Usted que es, decíamos, tal vez la persona que ha sido más cercana al proyecto político de Gustavo Petro hoy en el gabinete. No un poco, mucha tristeza. Es casi que un duelo porque realmente el trabajo que se ha venido haciendo es un trabajo de cambio muy retante, pero que creo que en este año 2025 se van a ver los frutos. Y obviamente ha sido una entrega de muchos de nosotros, de los equipos, para sacar adelante ese programa del presidente. Con mucho sacrificio. Entonces sí da tristeza que haya pasado esto y tan inesperadamente de un momento a otro, y que estemos hoy frente a esta situación, pero también ya pues decantando con mucha fe que lo construido pueda continuar y terminarse. Y pues estaré desde donde esté apoyando obviamente el gobierno del presidente. Doctora Muhammad, ¿cuál es su rumbo? Algunas personas dicen que usted podría ir a una candidatura presidencial en el petrismo, a batallarla frente a nombres como el de Gustavo Bolívar o el de María José Pizarro. Otras personas dicen que usted podría ir al Congreso de la República y encabezar o estar en un lugar muy importante de la lista de Gustavo Petro. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere regresar a la política? Usted hizo política para llegar al Consejo de Bogotá. ¿Qué quiere hacer en este momento? Bueno, primero estamos en un proceso de cantar lo que está pasando. Entonces hay que terminar, digamos, este ciclo y a partir de ahí poder movernos dependiendo de cómo sea el desenlace de todo esto, pues al siguiente paso. Definitivamente seguiré activa en política, seguiré activa en el progresismo, seguiré activa en la movilización social y ciudadana, en la del cambio, y ya veremos eso qué forma concreta toma en las nuevas circunstancias que se presentan. Bueno, ministra o próximamente exministra, aprovecho su entrevista para hacerle una pregunta que le hice en X y que se la reitero. Y es: ¿por qué usted no se indignó cuando el presidente llamó muñecas de la mafia a las periodistas, a las mujeres? ¿Por qué esta indignación selectiva? ¿Por qué se indigna con el señor Benedetti y no se indigna por las palabras del presidente en su momento? Y ahí sí se lo digo claramente, porque tal vez cuando las dijo el presidente no era su momento para salir del gobierno, y ahora sí. No tiene nada que ver. Primero, tal vez ese evento estuvo allí y no me manifesté. Me disculpo con las periodistas porque creo que ese no es un adjetivo que se le deba indicar a nadie, y menos generalizando, y menos un término tan despectivo. Así que la defensa de la causa de las mujeres, sobre todo en la capacidad de ejercicio de la política y de sus funciones en la sociedad,
en igualdad de condiciones y sin estigmatización es absolutamente fundamental a la raíz de una causa progresista. Entonces, si no me manifesté en este momento, no es realmente por alguna razón selectiva o particular. En este momento lo que se juega es algo también muy de fondo, y es la entrada como jefe de despacho de una persona con esos antecedentes en un proceso de representación política, pues que no sería, no sería asociado a las causas que defendemos, pero también en la bandera de la defensa de lo público frente al juicio que va a enfrentar por tráfico de influencias y obviamente todos los procesos judiciales en los que está involucrado, llegar, digamos, al corazón de la jefatura de despacho del presidente, y si bien el presidente dice no tendrá relación con los ministros, en realidad pues desde allí se puede ejercer un gran poder, inclusive de manejo de la información, de estar dentro del Consejo de Ministros, y eso a mí personalmente no me genera confianza. Y en un proceso tan delicado como es ejercer un gobierno, como es ejercer la confianza que necesita un gobierno, pues yo personalmente por eso también he presentado mi carta de renuncia, porque la confianza es un tema fundamental. Sí, mire, yo generé carta, voy a explicar, la carta. Hay dos cartas suyas, tengo entendido. No hay dos cartas, hay una carta con mi firma y es la que publiqué en X. Si se dan cuenta, es una carta que no tiene la palabra irrevocable, pero sí es una carta motivada por las mismas razones del martes. Y sin embargo, a pesar de eso, sobre todo para dejarle al presidente el manejo del gabinete, que es importante, que es un acto también de deferencia con él. Sin embargo, esta mañana desde Palacio, presuntamente por información que tengo, han llamado a los medios a hablar de dos cartas, a hablar de que estoy cambiando la posición para pedir cacao. Por eso he publicado la carta que envié el 8 de febrero, en confidencia a la directora del DAPRE con mi firma. Perfecto. Y esa es la carta que hay. Así que quería aclarar eso porque empieza precisamente a ver, imagínese ya, toda esta misma situación que ya tenía desconfianza y se empieza a materializar. Mire, déjeme insistirle en el tema de la indignación selectiva, porque finalmente la esposa de Armando Benedetti dice que él no la agredió y, digamos, ha salido públicamente a decir que no hubo nada y no hay una condena contra él. Pero sí también hubo unas palabras muy fuertes que él usó contra una compañera suya de gabinete, que es Laura Sarabia, hoy canciller y en ese momento directora del DAPRE. Y en ese momento tampoco se pronunciaron ustedes, muchas de las mujeres, a defender a Laura Sarabia de ese tipo de calificativos dentro del gabinete. Entonces, es que se indignan de acuerdo a lo que les convenga, no hay una coherencia en esa indignación frente al tema de mujer. Nuevamente, me parece que son esas indignaciones oportunistas. Mira, no compartiría esa apreciación. Y tienes razón que ese es un hecho concreto y real. Estuvimos en solidaridad también en ese momento con Laura. Esa agresividad y esa violencia ejercida, sobre todo en lo público, es muy grave. Yo personalmente he tenido que avanzar en el proceso político también teniendo, digamos, esa violencia, y he tenido posiciones políticas que a mí me han costado políticamente, porque una cosa, digamos, es la manifestación pública, que creo que es una forma de manifestación importante, y tienes razón que si no lo hemos hecho todas las veces, pues puede ser una falla, pero hay que mirar la historia política de las personas y las decisiones que han tomado en momentos concretos, y lo que cuesta precisamente defender esa bandera, que te puede costar inclusive, como me pasó a mí en la campaña del Consejo del 2019, el puesto en una lista, y precisamente se mantiene uno, y como me está en este momento también costando tener que renunciar a ser ministra. Entonces, no solamente son las palabras, sino también hay que mirar los hechos, y cuando realmente por unos principios concretos uno pone la carne en el asador.
Exministra, no solamente son las palabras, no solamente es el discurso es lo que hemos visto en las últimas semanas, sino también los hechos. Y uno de esos hechos, usted a propósito que habló en representación del feminismo, es que en Colombia en este gobierno han aumentado los feminicidios y no se han cumplido esas promesas de política pública. Pero más allá de eso, es que usted en su intervención, luego de la vicepresidenta Francia Márquez, también habla de Laura Sarabia. Usted dice que hay unas agendas paralelas y también expresa su inconformismo con que a Laura Sarabia la hayan designado canciller. ¿Cuáles son esas agendas paralelas? ¿A qué se refería? Bueno, a veces se ha manejado información, agendas de trabajo que no necesariamente incluyeron a los ministros, que generaron dificultades y ruidos para los ministros responsables, y eso pues generó también mucha dificultad y de trabajo, de las agendas de trabajo. A veces, por ejemplo, reunirse con actores específicos, donde son agendas que corresponden a un ministro sin el ministro, y después uno tener que enfrentar a esos actores. Eso genera mucha distorsión en el manejo de lo público, y eso me refería, y no quiero profundizar más en el tema. Creo que eso se dio un debate ya amplio sobre esa selección. No voy a cuestionar pues esas decisiones del presidente Petro. Él tendrá claro por qué es eso conveniente, y de verdad esperamos que todo salga bien y que pues las decisiones del presidente realmente conduzcan a que pues pueda salir adelante el gobierno. Ministra, la saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. En este Consejo de Ministros quedó claro que el presidente Gustavo Petro arropó al doctor Armando Benedetti y a Laura Sarabia y como que los dejó a ustedes a un lado. ¿Usted no siente que esto es un parteaguas para el gobierno? Es decir, que el presidente en cierto modo se olvidó del petrismo tradicional y le entregó el gobierno a Benedetti y a Laura Sarabia. Bueno, ojalá eso no se manifieste en el cambio de gabinete. Ojalá las agendas programáticas más plurales por lo menos estén en cabeza de personas que de verdad puedan sacarlas adelante. Seguramente habrá una combinación de mantener esas agendas bajo personas que puedan encarnar esas causas, esas luchas, con obviamente alianzas en el Congreso, que sería pues algo natural y que se puede hacer mientras sean alianzas que se puedan poner sobre la mesa con condiciones claras, especialmente sobre el cambio de las reformas. Entonces el presidente tendrá que reconfigurar su gabinete para ponerlo a punta para este último año y medio de gobierno, y esperamos que tome las mejores decisiones. Definitivamente pues sí hay un gran poder en este momento en Armando Benedetti y Laura Sarabia, por lo menos desde la perspectiva de influencia política, y lo que se puede hacer con eso, y esperemos pues que a mí personalmente, sobre todo, como ya lo manifesté, como jefe de despacho no me da confianza para continuar en el gobierno, pero que esperemos que pues el presidente en sus decisiones logre sacar adelante el gobierno y el proceso político. Ministra, y una de las cosas más insólitas de ese Consejo de Ministros es que la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, dijo que el país ahora no está mejor que hace 2 años, con lo cual, en resumidas cuentas, está diciendo que el gobierno fracasó. ¿Usted está de acuerdo con ella o cree que ella metió la pata? Bueno, yo creo que hay que, pues que el gobierno éramos o somos, porque todavía yo estoy responsable de este cargo, todos, y por lo tanto hay una corresponsabilidad de lo que se esté presentando. Entonces es muy importante precisamente una alineación de todo el gabinete, de todo el gobierno, y sacar adelante los propósitos. No voy a controvertir pues, lo que diga vicepresidenta, pero es cierto que en algunas regiones no ha mejorado, sino ha empeorado la seguridad, y que es importante encarrilar, que es una discusión de fondo, los procesos tanto de paz total como de garantía de derechos de esas poblaciones.
Son las 8 de la mañana y 41 minutos. Estaban escuchando ustedes a Susana Muhammad, quien está ya en sus últimas horas o días. No sabemos porque a veces esos nombramientos se demoran. ¿No? Quedarse hasta el 3 de marzo en su ¿Estará en su hasta renuncia. hasta qué día, ministra Susana? Cité en mi carta por consideración del cierre de la COP16, que es un proceso que hemos venido tejiendo bastante complejo en términos de negociación diplomática, negociación técnica, y que va a tener su cierre de plenaria entre el 25 y 28 de febrero en Roma, y donde he ejercido la presidencia y he estado en cabeza de las negociaciones, pues que podamos cerrar eso por el bien pues del país y que esa agenda se cierre bien, porque una vez se cierran las negociaciones, pues ya otra persona podrá ejercer la presidencia del Convenio de Biodiversidad para lo que viene. Pero sí es riesgoso para las negociaciones en el momento en que estamos menos de 2 semanas de estar allá, hacer una transición. Entonces, pues he puesto eso en consideración del presidente. Obviamente la decisión es de él. Él es el que tiene la decisión y pues esperaremos y acataremos lo que él decida. 8:42 minutos. Gracias, doctora Muhammad, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. 8:42. Profesor Quijano, hace la ministra Muhammad una denuncia dura. Que se bypasean los ministros. Es que para nuestros oyentes entendamos que la manera de ejercer poder en Colombia es realmente cerca de 180 cargos claves. Unos es Casa de Nariño, donde están los altos consejeros, las secretarías, que es como quien dice la guardia pretoriana o petroriana en este caso. Luego viene el círculo de los ministros y luego hay un tercer círculo de los departamentos administrativos y las agencias. Quiere decir la ministra, le entendí más o menos, que de la Casa de Nariño, todos estos del DAPRE y el DPS y esas cosas, que son departamentos adscritos a Casa de Nariño, se bypasean a los ministros. Es decir, dan órdenes en el ministerio por encima de los ministros. Creo que ese es como quirúrgicamente el principal problema de este gobierno. 8:43. Y que no ejecutan, y que es despelotado, y que no le hacen seguimiento a las tareas, y que por una parte le entregan unas cuotas a los políticos que vuelven con la corrupción, y por la otra los que no tienen experiencia en el servicio público se cuelgan en sus temas. Les insisto, eso no está pasando hace una semana, 2 semanas o 3 semanas, ¿cierto? Siempre. Eso está pasando hace 2 años y 6 meses. Claro. Que llevamos. No, por supuesto. ¿Usted se acuerda? Y ahora se indignan. A mí sí, ahora sí pedir disculpas y todo eso. Pero Darcy, lo que sí es nuevo es que designaron a Benedetti jefe de gabinete. Fíjese que ella vuelve a decir que lo que no le da confianza es que una persona como Benedetti sea el jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque no le cree. Pero por todas las razones que ella tendrá. Porque supuestamente ha maltratado a las mujeres y ha insultado a las mujeres, pero a las mujeres los insultos contra Laura Sarabia vienen hace rato. Claro, rato. Pero es que si lo ponen... Su esposa al final no sabemos qué pasó porque su misma esposa Adelina está negando los hechos. Y puso un Twitter específicamente donde dice que además ni la revictimicen y que su familia ya no quiere saber absolutamente nada de eso. El secreto mejor guardado de la política colombiana es ¿cuál es el guardado de Laura Sarabia y Benedetti? ¿Cuál es ese guardado? Recordemos y no se puede olvidar que la señora Sarabia fue la carga maletines de Benedetti durante mucho tiempo. Yo no creo en eso tanto de los secretos. Pues sí, seguramente, pero yo no creo que se atrevan. Los que se atrevieron a amenazar al presidente, mire cómo están. Los que se atrevieron públicamente a decirle que se iban, miren cómo están. Esa cosa del secreto y no sé qué. Yo creo que alguien me dijo que hay personas que le hablan y hay personas que no le hablan al presidente, es decir, que le llegan. A usted una persona le llega lo que le dice y hay personas que no. No, pero usted cómo va a poner en riesgo la estabilidad institucional de un gobierno solo para salvar a 2 personas. O sea, es que el presidente sacó a todo el gobierno. No creo que sea para salvarlos a ellos. Yo creo que es una demostración del presidente diciendo, a mí no me vienen a extorsionar ni a hacer encerronas. Pero mantener a 2 y él personas. lo dijo, al presidente no se le hacen encerronas, lo dijo
en pleno Consejo de Ministros eso que lo nosotros dijo, no entendíamos y bien luego, qué era lo que estaba pasando. y Pero la luego dijo que pregunta eran es- caníbales, pero yo sí creo que Laura Sarabia y Benedetti saben mucha cosa, mucha. No, pero mucha. Darcy dice No, que pues no. es que recuerden los audios. Benedetti le decía a Laura Sarabia que si él contaba lo que sabía, se iban todos a la cárcel en esos Sí. términos. Pero Está lo que, grabado. lo que nos damos cuenta es que el que más sabe es Augusto Rodríguez, ¿no? El de la UNP. Bueno, eso de Pitufo, por ejemplo, que se revela este fin de semana, es un secreto que no sabíamos. Que entraron 500 millones de pesos a la campaña y que los tuvieron que regresar a un contrabandista. y el que lo revela creo claramente que- es el señor Rodríguez. Yo creo que nadie sabe más que Armando Benedetti y Laura Sarabia sobre lo que ocurrió en esa campaña, por una razón particular que conoce toda la opinión pública. Era porque estaban con él. Estaban con él todo el tiempo. Estaban con él todo el tiempo. Iban entre la camioneta, iban Los a las aviones, giras, los iban a helicópteros. las visitas. Le Ellos cuadraban conocen la bien agenda. lo que está pasando. Y yo creo que la primera crisis del gobierno es porque los depositarios de los secretos tuvieron un desencuentro. Yo creo que eso explica por qué se dio esa crisis, pero también por eso se explica que hayan vuelto los dos a tener suficiente poder. Es que miren las cabezas que cortaron. Miren las cabezas que cortaron. Se fue Jorge Rojas. Se está yendo Susana Mohamed. Los dos Pero más insisto, cercanos al porque presidente. amenazaron al presidente porque le hicieron una encerrona, porque se reunieron antes a espaldas de él, porque acordaron que lo iban a confrontar. Eso yo se los conté, esa película Claro, se las conté la pero es semana que pasada. ¿cómo será Porque se el unieron con poder la que tienen? vicepresidenta. ¿Cómo será el poder que tienen que le han ganado esas peleas? Pero, Y el doctor presidente Juan, Petro, que conoce bien de la política, yo- sabe lo que le cuesta en términos de opinión pública el lugar donde él se alineó. Pero le voy a poner un ejemplo, doctor Juan. Aquí nos unimos todos, nos reunimos aparte y decimos, le vamos a exigir al doctor Juan Lozano que eche al doctor Quijano. No nos gusta el doctor Quijano, que lo saquen de la mesa y venimos y si no, nos vamos nosotros. ¿Usted qué hace? Usted se pone bravo y dice, a mí nadie me pone contra la pared, a mí no me vengan con amenazas, se van ustedes y se queda el doctor Quijano. Pero es que yo no le tengo secretos al doctor Juan. Por eso. Ah, vea. Es que yo no le tengo secretos. Después de lo que acaba de decir Fernando Quijano, profe, está ratificado por siempre, de por Sí, vida. claro, es que